Estamos de vuelta en ADN hoy y vamos a lo anunciado, vamos a ahondar en el plan de ayuda para la clase media que anunció el presidente Piñera, y para eso tenemos en la línea al economista, investigador y consultor académico Roberto Saller, expresidente del Banco Central. Roberto, buenos días. Buenos días, Mauricio. Bueno, hay harto más que conversar respecto además de la coyuntura, de la desescalada, de la posibilidad de ir normalizando algunas actividades en vista de la crisis en la que estamos hundidos. Pero partamos por el plan para la clase media. Roberto, ¿cuál es tu impresión general respecto de estos 4 pilares que anunció el presidente? Mira, mi impresión general es que poco repite lo que se ha estado planteando desde el inicio de la pandemia. En mi opinión, el gobierno ha llegado en general tarde y con montos insuficientes. Creo que este no es una excepción. Creo que en este caso concreto se agrava porque, con excepción del subsidio al arriendo, que solamente abarca, según el propio gobierno, 50.000 familias, el resto son todos mecanismos que básicamente están orientados, digamos, tienen la forma de un crédito, o sea, de que va a haber una mayor deuda de todos los usuarios, obviamente en condiciones favorables, etcétera. Pero uno de los problemas más serios que tenemos en Chile en este momento, el propio Banco Central lo planteó en su último informe de estabilidad financiera, es el nivel de endeudamiento de las familias, que es muy grande. Entonces, sí, aumentar la deuda me parece a mí que ciertamente no es la forma más adecuada para enfrentar este tema. Perdón, y un último punto que también supone que la recuperación va a ser relativamente rápido y que por esa vía las familias podrían pagar sus deudas. Entonces yo creo que hay demasiado voluntarismo en estas medidas, y como digo, se repite lo que ha venido ocurriendo. Roberto, justamente la mayor crítica que se ha hecho en estas horas a este plan es esto de aumentar el endeudamiento, que ya es terrible para la familia de clase media. Entonces la alternativa es que habría que canalizar transferencias directas de plata que el Estado, a ver, no lo quiero decir peyorativamente, regale el Estado plata a esas familias de clase media en vez de prestarles plata, que se las dé. Y por otra parte, ¿qué te parece el argumento que da el propio ministro de Hacienda en cuanto a que, como estos créditos van a ser contingentes al ingreso, se pueden extinguir, y si la gente después no tiene capacidad de pago, al final el Estado se va a hacer cargo de esas deudas y no las va a cobrar nomás? Y que eso podría ser entonces una salida para mucha gente. Bueno, eso último no aparece en la lectura de lo que fue el informe que envió ayer el Ministerio de Hacienda respecto de las medidas. Se lo vi en alguna entrevista televisiva al ministro. Sí, pero eso, como digo, eso es novedoso para mí, tendría que estudiarlo, indudablemente que eso cambia el cuadro, pero no es lo que está planteado. Mira, yo te diría que, a ver, hay un tema que quizás es mayor, que voy a contestar lo que tú planteas, pero el propio gobierno anunció que este paquete de ayuda a la clase media abarca 1.500 millones de dólares. Eso más los 3.500, si es que es adicional a los 3.500 que se habían planteado, estamos hablando de que para este año, del total del nuevo fondo, que son 12.000 millones de dólares acordados, se estaría gastando menos de la mitad. Entonces yo te digo, este es un tema, en mi opinión, ahí hay un error básico conceptual y de implementación, porque es ahora cuando debe hacerse el mayor gasto para efectivamente permitir lo que es más importante, que es realmente doblar la curva del tema de los contagios, solucionar el problema sanitario, y por esa vía ir recuperando la economía. Entonces yo creo que de nuevo nos estamos quedando cortos en los montos. Y respecto a la pregunta específica, yo diría que sí, que efectivamente de lo que se trata en este caso son transferencias directas para ayudar a las personas a que puedan mantenerse en la casa, que no estén después preocupados de cómo van a pagar las deudas. ¿Bonos en la práctica o no? ¿Perdón? ¿Bonos en la práctica? Sí, claro, en la práctica, claro. Mira, lo que ha ocurrido en muchos países del mundo, pero en muchísimos países desarrollados, es abonos en las cuentas corrientes tipo las cuentas en Banco Estado, las cuentas RUT, por los montos que se estimen. Básicamente debería ser en base a una renta mínima garantizada, temporal por cierto, pero que para eso están estos fondos que se han planteado. Entonces, esa en mi opinión es la forma correcta de enfrentar este tema, no con mayor endeudamiento. Como te digo, que por mucho que se diga que es UF más cero, bueno, pero es que la UF puede llegar fácilmente en torno al 3% o incluso más en algunos casos. Entonces esas deudas se van a ir incrementando, y claro, el supuesto que hay detrás de esto para que le dé racionalidad es que la economía se va a recuperar, y se va a recuperar relativamente rápido. Ojalá sea así, pero de nuevo, si no es así, nos vamos a encontrar con problemas muy serios a la vuelta de la esquina.
Sí, ahí te quiero preguntar, Roberto, conversamos a esta hora con el economista y ex presidente del Banco Central, Roberto Saller. Te quiero preguntar porque parte de lo anunciado ayer habla de la postergación de los créditos hipotecarios, pero sobre una exigencia que tengan menos de 29 días de mora, cuando la realidad ha mostrado que mucha gente tiene mucha más mora que aquella. Entonces se planteaba que esa propuesta no era muy real, considerando al sector por lo menos al que quiere llegar, que es la supuesta clase media o las capas medias. ¿Cómo ves tú ese punto? Mira, ese punto yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que poner esa... Mira, si uno lee con calma, realmente lo que entregó el Ministerio Secretario General de la Presidencia respecto a estas medidas, la cantidad, yo diría, de condiciones y letra chica que hay para cada uno de estos componentes del plan de ayuda a clase media es muy excesiva. Por ejemplo, no aparece aquí el crédito comercial de las casas comerciales. Todo lo que es ayuda hipotecaria en este caso es solo a través de los bancos. Obviamente, me refiero, hay mucha deuda muy complicada con las casas comerciales, eso no aparece. Y en este caso se pone la condición además de que tiene que tener, no puede estar endeudado más de 29 días. Eso es muy irrealista respecto, y por lo tanto el número de personas que se han beneficiado va a ser muy pequeño para la magnitud del problema que tenemos. Perdona, es que ahí te quiero hacer un alcance, sí, porque entiendo que lo que está diciendo el gobierno, usted puede tener, a ver, la sublectura que hago yo, usted puede tener un crédito con alguna casa comercial, típicamente de retail, pero como le vamos a dar este otro crédito, usted va a poder arreglar sus créditos y en definitiva ordenar el problema que tiene. No sé si lo expreso bien. Está bien, no. Eso sería correcto en la medida en que yo tenga menos de 29 días de mora. Es que este grupo de personas indudablemente que se beneficia con esto, pero es un grupo, como dices tú, muy acotado. Yo no tengo en este momento las cifras, pero ciertamente la cantidad de personas que está con mora de más de 29 días es muy grande en los créditos hipotecarios con la banca. Claro, pero hablamos yo estoy pensando en los créditos de consumo. Cuando tú estás agobiado por créditos de consumo con casas comerciales y te dan un crédito blando que tenga este aval del Estado, ¿no? Como decía Mauricio, vamos a ver si lo que dijo el ministro ayer efectivamente está ahí. Aquí tengo la cita. A ver. Dijo textualmente, esto fue en Canal 13 ayer en Tele 13, dijo que este crédito blando considera tasa de interés real cero, o sea, solo UF, solo aumento de inflación, 1 año de gracia, 3 años adicionales para el pago, y si una persona no puede pagar la totalidad del crédito, hay un saldo final que se puede condonar, porque por el pago es como el CAE, es contingente al ingreso. Pero está bien, eso cambia, indudablemente, eso es menos, en mi opinión, eso es menos negativo de lo que está actual, pero todavía, te insisto, que es muy restrictivo. Si ustedes van viendo también, las personas, si estamos hablando de este crédito que estamos a la clase media, si ustedes van viendo una por una quienes pueden acceder, bueno, realmente vamos teniendo una cantidad importante de restricciones. Esto se dará a través del Servicio de Impuestos Internos. O sea, lo que va a tomar el tiempo solamente ya de postular, y esto, yo creo que ya en alguna medida el tema más urgente va a haber pasado. Sí, ahí quiero entrar en un punto, Roberto, porque el gobierno ha planteado que esta es la alternativa para no tener que echar mano al famoso 10% de tus fondos previsionales. ¿Cómo lo ves? Mira, el tema de los fondos previsionales, yo creo que a mí me parece que no es una buena medida, es un tema para conversarlo muy largo. Sin embargo, no es efectivo que se plantee que esto es pan para hoy, hambre para mañana, según lo que por ejemplo, si uno considera la posibilidad, que en mi opinión sería fundamental, de algún tipo de compensación fiscal al retiro de estos fondos. Entonces no es pan para hoy, hambre para mañana, porque no se restringe en absoluto las pensiones futuras. Entonces nadie está planteando que se retiren fondos, hasta donde yo conozco, que se retiren fondos de la AFP a cambio de nada, sino que a cambio de mayor consumo presente. Evidentemente que en ese caso sería algo muy incorrecto, pero el punto que quisiera destacar es lo siguiente. Yo no he visto ningún cálculo que diga, excepto lo que dijo el ministro, de que este planteamiento hoy día es un planteamiento mejor al retiro de los fondos. El retiro de los fondos a mí también me parece que no es una alternativa buena, porque de nuevo, yo creo que lo que hay de fondo acá, y este es el punto que yo quisiera destacarle a ustedes, es que hay capacidad de financiamiento de gasto de parte del gobierno que vaya a la vena a las familias en forma directa, como transferencia o como bono, para realmente
dejarse de lado de toda la cantidad de burocracia, letra chica, lomos de toro que está implícito, y ustedes lo pueden ver en la cantidad de mecanismos que están operativos, que son una cantidad y ya casi no se entienden por la cantidad que hay. Debería ser una cosa mucho más sencilla, como ocurre en la mayor parte de los países cuando hay este tipo de ayuda, que vaya, como digo, directo a la vena de las personas que están en la situación más complicada. Que se pueden cometer algunos errores, se pueden cometer, que se pueden cometer injusticias, se pueden cometer, pero si se comparan los beneficios y los costos, en mi opinión es muy razonable hacer una cosa de ese tipo y no plantearse ni la AFP, ni el retiro de la AFP, ni estas medidas, que son medidas que, como digo, con excepción del subsidio de arriendo, yo diría que las demás son simplemente mayor endeudamiento y que vamos a estar en 3 o 4 meses más planteándonos o en un año más, en la medida en que la economía no se recupere con una enorme fuerza, que eso lo veo complejo, ojalá sea así, vamos a tener problemas, lo estamos postergando solamente. Conversamos con el economista, investigador y ex presidente del Banco Central, Roberto Saller. Roberto, haciendo de abogado del diablo acá, el gobierno insiste una y otra vez en esta discusión, así como las anteriores del postnatal de emergencia y otras, que muchas veces se proponen medidas que no están yendo o que no irían a justo los que más la necesitan, que son los más pobres. En el postnatal de emergencia, un argumento de la ministra Saldívar era que, ojo, el postnatal de emergencia va a las trabajadoras con contrato que tienen postnatal, a las cuales se les alargaría ese beneficio. Las mujeres en general están en la situación de mayor vulnerabilidad, es donde las que más están en el mercado informal no tienen ni una protección y ni siquiera tienen postnatal ni de emergencia ni de ningún tipo. Habría que ayudar a esa gente. Y aquí, bueno, si se le quiere entregar mediante transferencias directas bonos a la clase media, en ese caso, ¿por qué no se entregan bonos a los más pobres? Esos son los argumentos más que vienen del oficialismo, del Ejecutivo. ¿Cómo respondes a eso? No, está bien, sí, digamos, porque si ustedes miran lo que el universo al que está considerando el apoyo a la clase media por parte del gobierno, lo que se anunció ayer, es un universo que también está bastante acotado. Ustedes si van, es que tienen que leer las condiciones, o sea, un monto máximo de ingresos, que hayan perdido hasta un 30% de los ingresos pasados, o sea, hay gente que se ha visto perjudicada por esa vía, y a esas personas, ¿está bien? Y a esas personas que son las que se quiere ayudar, en la clase media, porque están con problemas bastante serios, ayúdese por la vía de transferencia y no por la vía de mayor endeudamiento. Es tan simple como eso. Yo no estoy diciendo que se abarquen más personas de las que están dichas ahí, si bien habría que considerarlo, pero si uno dice, este es el universo al que yo quiero atacar, se sigue con la tesis de la focalización, que yo creo que es un tema que valdría la pena discutir en su momento, pero si aceptamos esa tesis, vamos con el instrumento más adecuado para este momento, que como digo, puede cometer una injusticia, puede cometer un error, pero en este caso yo prefiero cometer ese error y rápido a la fuente, digamos, del problema, ayudar a que salgamos del tema sanitario, y por esa vía la economía se va a recuperar más rápido, en mi opinión. Sí, Roberto, entonces tú estás diciendo que todo esto no implica más gasto, que es decir, todo esto ya está contenido en estos 12.000 millones de dólares. Ah, no, de todas maneras, si esto está, pero sí, como digo, si se ha planteado que el total del paquete que se anunció para la clase media son 1.500 millones de dólares. Claro, pero que además sumemos los otros gastos, por eso te pregunto, el ingreso familiar de emergencia. Sería la forma de gastar, más que gastar más. No, a ver, primero, yo creo que una de las cosas más importantes que va a tener que ocurrir, yo creo que de aquí en adelante, es el seguimiento que entiendo que se va a hacer mensualmente de cómo se está gastando este fondo de los 12.000 millones de dólares. Es una cosa muy importante, porque lo importante aquí es que eso va a gasto, no va a financiar un déficit, que es un tema que tiene que ver con menores recaudación del gobierno, es un tema completamente distinto. Debe haber un gasto tope, en mi opinión, debería ser pero se acordó tope de 12.000 millones de dólares en 2 años. Me parece un exceso, pero dado eso, y diciendo que son 3.500 millones de dólares lo que se va a gastar este año, no tengo claro si estos 1.500 son adicionales. Si fueran adicionales, estamos hablando de un total de 5.000 millones de dólares, de 12.000 disponibles. Me parece muy poco. Esa es la visión que yo tengo, no sé si me explico. Sí. Habría que verificar ahí si son adicionales o no. Exacto. Y si no son adicionales, me parece aún más delicado, porque significa que entonces ya está muy acotado lo que se está gastando para la emergencia, que en mi opinión es muy crucial. Yo les insisto, es un tema para permitir que la cuarentena sea efectiva, para permitir salir del problema sanitario de forma más sustentable y más permanente, y por esa vía permitir una recuperación más rápida de la economía. Ya, aquí vamos justamente a eso, que es lo que tendría que venir, porque se han venido sumando voces en estos días que están planteando la necesidad de estar planificando ya un plan de reactivación. El gobierno dice que lo está trabajando ahí de cabeza, que van a anunciar pronto un gran plan con obras públicas, inversiones del Estado, en fin, y una serie de otras cosas, incentivos tributarios, etcétera. Pero hay voces incluso en la oposición política, en la centroizquierda más bien, que están diciendo que echan de menos que la misma oposición tome las banderas de la reactivación, planes de crecimiento.
¿Cómo ves ese escenario y la posibilidad realmente de abordarlo en un futuro más o menos inmediato? A ver, yo creo que efectivamente, si la oposición está en falta en eso, me parece bien que se pongan las pilas y que se trabaje en temas de reactivación. Pero yo te diría que en este momento es demasiado crucial salir de la emergencia. Piensen ustedes que la tasa de desempleo que el INE la anuncia en 11%, si uno pone cualquier cifra razonable del desempleo efectivo, ese desempleo supera con creces el 20%. Y hay algunos números que dan cercano al 30% de la tasa de desempleo verdadera que tenemos hoy día en Chile, cuando se mide bien con las personas que salieron de la fuerza de trabajo porque ya no quieren seguir buscando trabajo. Entonces todo eso apunta a una medición mucho más baja. Todas las personas que están en el plan de empleo mínimo aparecen como empleadas, a pesar de que tienen un ingreso que está asociado a su subsidio de cesantía en un porcentaje de lo que tienen derecho a sacar del subsidio de cesantía, por lo tanto su poder de compra es mucho menor al que sería normalmente. Entonces la situación es muy, muy complicada ahora. Entonces yo creo que esa se privilegia, pero ciertamente hay que ir pensando en la reactivación. Y lo que señalaba Mauricio sobre el plan de reactivación del tema de inversiones, que en una parte importante no se está pudiendo hacer por la cuarentena, me parece que es por donde debe ir claramente la reactivación pensada y un tipo de inversiones. Aprovechemos esta coyuntura para que sean inversiones distintas a las tradicionales, que tengan un elemento de sustentabilidad, un elemento asociado al cambio climático, un elemento asociado al medio ambiente, que en todas partes del mundo se está dando a raíz de esta pandemia. Entonces me parece que eso indudablemente es un desafío que tenemos todos, gobierno y oposición, de irlo pensando, pero ciertamente hoy yo creo que la prioridad es otra. Entonces, para cerrar solamente, Roberto, tú dirías que aquí, ¿qué es lo que hay? O sea, si la plata está, si está en digamos, todo ese margen que se pudiera ampliar, está siempre contenido dentro de estos 12.000 millones de dólares, ¿cuál sería la razón para no gastar esa plata? Tal vez porque el mismo ministro quiere guardarse ciertos cartuchos, como ha dicho en otras entrevistas. Yo me imagino, yo creo que es la interpretación más benévola que puede ser, yo creo, no tengo por qué dudar de esa, de que ha planteado que necesita flexibilidad, que esto es muy dinámico, eso me parece bien. Lo único que yo discutiría, suponiendo que es la motivación principal, es que creo que tenemos capacidad, incluso todavía el año 2021, de tener un gasto bastante mayor que está contemplado, sin poner en riesgo. Piensen ustedes que hace poco tiempo atrás se decía que estábamos en el límite de lo fiscal, que realmente uno podía tener sus opiniones, pero no podía tener sus propias cifras. Muchos de estos planteamientos fueron hechos por la autoridad del Ministerio de Hacienda y resulta que aparecieron 12.000 millones de dólares que bastante rápidamente fueron aceptados como un gasto adicional. O sea, yo le digo realmente, cuando uno le pone números a esto, yo creo que yo creo que lo que se está diciendo de que se quiere tener flexibilidad, se quiere tener posibilidades de aumentar el gasto en el futuro, puede ser razonable, pero yo me parece que no es la visión más correcta dada el tipo de crisis que estamos viviendo. Bien, pues Roberto Saller, expresidente del Banco Central, gracias por conversar con ADN hoy y compartir este análisis. Muchas gracias a ustedes.